El día de hoy estaremos hablando acerca de la materialidad y razón de negocios, que es el nuevo filtro del SAT y que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar de estos conceptos. A estas alturas, las autoridades ya no solo exigen un comprobante fiscal, un papel, sino que podamos acreditar con una trazabilidad de cada operación que se pueda llevar a cabo para poder soportar nuestras operaciones. Maestro Josué, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, maestro César? Pues mira, te agradezco también a ti por la participación y por la invitación que me hicieron. Estoy muy contento de estar aquí y pues vamos a aprovechar lo máximo que podamos porque la verdad es que el tema que eligieron da para muchísimo. Entonces, a la orden, mi estimado César. Perfecto, muy amable. Muchas gracias. Y con eso damos inicio a este tema tan interesante y vamos a aprovechar el tiempo. Y me gustaría iniciar con una pregunta que es el tema de la materialidad. Seguramente todos hemos escuchado hablar en empresas a diferentes contadores que hablan acerca de la materialidad, que todas las operaciones deban cumplir con este concepto, pero realmente necesitamos escuchar de un profesional como es en tu caso, maestro, ¿cómo podemos definir en palabras simples qué cosa es materialidad y qué cosa es razón de negocios? Muy bien, pues mira, César, te cuento. Lo que me preguntas, la verdad es que no es sencillo, toda vez que la palabra materialidad y razón de negocios no es algo que esté definido en el sistema jurídico mexicano. Si tú checas las respectivas leyes fiscales, no vas a encontrar definición de estos conceptos. Entonces, de entrada, ya tenemos un problema porque carecemos de definición de estos conceptos. Ok, entonces la cuestión aquí sería, de dónde surge la materialidad y de dónde surge el término razón de negocios? Muy bien, materialidad, como lo dije, no está definido. Y mucha gente cuestiona, oye, ¿por qué la autoridad fiscal me exige que para que pueda hacer deducible una erogación o para que pueda acreditar el impuesto al valor agregado, cumplan esas erogaciones con materialidad? Y muchos nos preguntaríamos, ¿por qué me lo exige si yo checo el listado de deducciones de la ley de renta y no encuentro ninguna fracción en el artículo 27 que me indique que debo contar con materialidad para poder hacer deducible la erogación? Me voy a la parte del IVA y también, en el mismo tenor, tú checas el artículo 5 que trae los requisitos para el acreditamiento del IVA y en ninguna de sus fracciones te menciona que debes contar con la materialidad para que proceda el acreditamiento del impuesto al valor agregado. Entonces dices, ok, no viene definido en la ley. ¿Me lo podrían exigir? ¿Podrían exigirme ese requisito para que proceda la deducción o para que proceda el acreditamiento? Eso de entrada. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de este concepto de materialidad? Ah, pues porque cuando viene la autoridad a revisarnos, resulta que algunos contribuyentes cumplimos con todos los requisitos, todos los requisitos de deducciones, todos los requisitos de acreditamiento. Pero para la autoridad, cuando vienen a revisarnos, nunca es suficiente la información que nosotros les entregamos. Y entonces, esto podría mucha gente decir que nace a raíz de 2014 con el artículo 69 letra B que se incorporó en esas reformas fiscales, en donde decía, cuando la autoridad fiscal detecte que el contribuyente carece de activos, carece de infraestructura, carece de personal, entonces estaremos hablando de un tema de 69B. Resumiendo entonces, materialidad no está definido en la legislación como tal, pero podríamos decir entonces que la materialidad es aquello que me sirve para demostrar que la erogación que yo hice existe, ¿sí? Eso busca la materialidad, que exista. Porque ¿cómo puedes demostrar la existencia de algo? Bueno, si se trata de bienes, es muy sencillo. Compré un libro. Aquí está. Compré una ley fiscal. Aquí está la ley fiscal. Compré el libro que tú quieras. Aquí está el libro. El problema radica cuando hablamos de servicios, porque en servicios, ¿cómo puedes demostrar que efectivamente se prestó el servicio? ¿Cómo puedes demostrarle a la autoridad si no tienes algo tangible como tal? Y es aquí
donde se prestó para mucha, mucha facturación indebida. Operaciones que estaban amparadas por facturas que no contenían lo que realmente decían. Entonces, este concepto de materialidad nos lo hemos encontrado en lo que ha dicho la Suprema Corte, en los tribunales han dicho lo que debe de entenderse por materialidad y a grosso modo, porque tampoco te dan una idea de lo que podría demostrar materialidad, pero si tú buscas definición, yo no he encontrado ningún precedente ni del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni del Poder Judicial a través de la Suprema Corte que diga, materialidad es esto. Jamás, ¿sí? No, no lo he encontrado. Si alguien lo ha encontrado, adelante. ¿Qué sí he encontrado? ¿Qué sí he encontrado? He encontrado pequeñas ideas de lo que puede servirte como materialidad. Pequeñas ideas de lo que puede servirte como materialidad, pero como tal, no lo es. ¿Y por qué? Porque no son nada mensos, ¿eh? No son nada tontos. Porque si pusieran un listado de lo que ha de demostrar materialidad, creo yo sería imposible por los diferentes giros que existen en el mercado y que a algunos les aplicaría y a algunos otros no les aplicaría. Entonces, a grosso modo, para contestar la pregunta y darte de regreso la palabra, podemos decir entonces que la materialidad es aquello que me sirve, todas aquellas pruebas que me sirven para demostrar que el bien que adquirí o el servicio que me prestaron realmente existe. Lo más importante es la existencia del servicio o del bien. Eso es lo que podríamos entender como materialidad. Ahora, con esto termino. Bueno, empiezo porque también me preguntaste qué deberíamos de entender por razón de negocios. Ese es otro término que también no está definido en la ley. ¿Pero qué crees? Que de si hay un precedente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si existe una tesis del tribunal que sí define lo que ha de entenderse por razón de negocios. Me gustaría comentar que la razón de negocios es un término que se incorpora en nuestra legislación a partir del ejercicio fiscal 2020. En ese ejercicio incorporan el tema de razón de negocios. Muchos diríamos, pues es novedoso o fue novedoso en 2020, pero la realidad es que no. ¿Por qué no? Porque este término de razón de negocios no es idea de nuestros legisladores, ¿eh? Todo eso de esquemas reportables, los mecanismos híbridos, todas las limitantes de intereses y esto de razón de negocios y demás, no es idea de nuestros legisladores. Como sabemos, México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, forma parte de la OCDE y al formar parte de la OCDE, ahí hacen recomendaciones que, bueno, tengo ahí mis dudas porque más que recomendaciones pareciera que son obligatorias para México porque México las ha adoptado o en la mayoría las ha adoptado. México tiene muchas, muchas recomendaciones adoptadas en la legislación local. Entonces, como México es parte de la OCDE tiene el famoso Plan BEPS, que busca combatir la erosión de la base o el traslado de utilidades. Y en esas acciones BEPS, que son 15, en esas acciones BEPS, pues bueno, ahí vienen muchas, muchas cláusulas que necesitan combatir los países para el tema de la elusión y la evasión fiscal. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque la razón de negocios viene de ahí. No es una idea de nuestros legisladores. La razón de negocios viene de la OCDE a través de su instrumento de las 15 acciones BEPS. Ahora, hay un antecedente muy, muy importante y esto, si no me equivoco, del año es como por ahí de 1935. Hay un caso muy famoso en los Estados Unidos americanos del famoso caso Gregory versus Helbering. Ese, César, es el antecedente de la razón de negocios y lo voy a platicar a grosso modo. ¿Qué pasa aquí? Gregory era una señora que tenía sus empresas. Su nombre es Evelyn Gregory, ¿sí? Tenía sus empresas. Tenía una empresa y esa empresa a su vez tenía acciones de otra. O sea, adentro de su empresa tenía como inversiones en acciones, como parte del activo, a otra empresa. ¿Qué quería? Quería enajenar las acciones, quería recibir dividendos. Pero llevar a cabo esa operación, lo que le iba a originar era un impuesto muy grande, un impuesto muy, muy elevado. Consulta a un asesor fiscal y le plantea el escenario y le dice, yo no quiero pagar tanto impuesto.
Yo no quiero pagar tanto impuesto. Ok, no lo pagues. Vamos a elaborar una estrategia. ¿Qué hace el asesor? El asesor le dice, vamos a crear una tercera compañía. Entonces, Gregory ya tenía A y A su vez tenía acciones de B y entonces le dice, vamos a crear C. Ok, crean a la compañía número C. Letra C, perdón. Ok, ya está creada. Y le dice, ahora, las acciones de A, pásaselas a C y lo que vamos a argumentar es que es una reestructura corporativa. Y en aquel entonces, la reestructura corporativa no pagaba impuesto, estaba exenta de impuesto. ¿Sí? Ok. Todo iba muy bien hasta ahí. Pero ¿dónde surge el problema? El problema es que la compañía la liquidan a los 3 días. O sea, solo fue un vehículo para poderse llevar las utilidades. ¿Por qué? Porque al liquidarla tiene que dar, pues prácticamente no tenía nada, pero cuando liquidamos una sociedad, pues tienes que redimir los pasivos y hacer todo el procedimiento que conlleva una liquidación, lo cual eso implicaba que se llevara sus dividendos esta señora Evelyn Gregory. Entonces, ¿qué hizo aquí? Solo fue un vehículo para evadir el impuesto. Y entonces aquí, en ese entonces no existía el IRS, lo que hoy, lo que sería el SAT de allá de Estados Unidos. Aquí que dijeron, pues como que algo no me suena. Pero ¿sabes cuál era el tema? Que todo encajaba, todo engranaba. El asesor brillante, todo lo engranó, todo encajó. Porque todo estaba apegado bajo a las disposiciones legales. Y cuando revisan el caso, todo estaba engranado. El problema es que decían, no, es que esto no tiene un propósito comercial. Esto no tiene una razón de negocios, no tiene una razón de ser, no tiene una razón de ser. Lo hiciste solamente para llevarte esos dividendos a través de este vehículo, simulando una operación que realmente no debió de ser porque no fue una razón de negocios. Y eso es lo que incorporan en la legislación mexicana en 2020, en el que indican, pues vamos a meter un artículo 5 letra A, con la definición de razón de negocios. Entonces, ¿qué debería entenderse por razón de negocios concretamente? No lo dice la ley, pero hay una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que indica que sería como el propósito comercial, la razón de existir de ese negocio. Eso es lo que indica la tesis del tribunal, que nos deja un poco más de luz de por qué incorporan esta cláusula general anti-ilusión. A grosso modo, César, eso es lo que te puedo comentar porque nos daría para mucho, pero adelante, lo que gustes, no, no hay tema. Perfecto, muchas gracias. Sí, es muy interesante todo lo que comentas. Yo aquí voy tomando algunos apuntes para poder, para que no se me vaya ninguna idea de todo lo que nos estás comentando, que es muy interesante. Y en este caso de la materialidad, pues sí es cierto, ¿no? Tanto materialidad como el tema de razón de negocios que no tenemos definidos en nuestro país y como bien comentas, no es algo nuevo, al menos en nuestro país se incorpora en el 2020, pero en España lleva años, en países de Europa la cláusula antidilución lleva operando desde hace muchos años, desde hace más de 20, 30 años, ¿no? Pero es un tema interesante que a todas las empresas ahorita ocupa al momento de querer llevar un proceso de materialidad y como bien señalas, las empresas ahorita pueden ir a un curso, pueden tomar una asesoría y que el asesor les diga, ahora tienes que cuidar tu materialidad. Pero ¿cuál es ese checklist que yo necesito? Entonces, si nosotros vemos en algún tema, en alguna ley, pues no tenemos ese checklist bien definido. Por lo tanto, cada empresa debe adoptar de acuerdo a su operación, de acuerdo a su actividad, el checklist que necesita. Y que aún así puede ser menos o puede ser vasto este checklist, al final no queda no es algo que esté validado por ninguna autoridad, a menos que mañana pasado exista un rechazo de una deducción y ahora sí toque sacar ese checklist para ver si es suficiente para las autoridades aprobar o darle la razón, puede ser en un tribunal, darle la razón a esta empresa de que todo lo que llevó a cabo sí cubre con esa materialidad que está llevando. Mi estimado maestro, también nos acompañan algunos alumnos, por si alguien tiene alguna pregunta, si también es tan amable de escribirla en el chat
y para que el maestro Josué Vadillo nos esté apoyando con esa respuesta, para que la tomen en cuenta. Ahora, considerando también el tema de razón de negocios, que igual tomo nota de la OCDE, que es la organización en la que forma parte nuestro país, y que si bien es cierto, como comentas, pues todo esto México viene adoptando, hay una recomendación, hay que incursionarla en nuestra legislación fiscal y en muchas ocasiones en la redacción pues no queda exactamente como es la recomendación, entonces pues ya toca interpretar, toca ver si es la manera correcta en que la vamos a aplicar y aquí es donde surge precisamente mucho trabajo para todos aquellos que se dedican a la materia fiscal, ¿no? Poder interpretar cada una de estas normas, poder interpretar cada uno de estos conceptos y poder materializarlo dentro de las empresas. Entonces, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, eh, que sería, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al intentar cumplir con una materialidad? Sí, mira, fíjate que esa es una muy buena pregunta porque, mm, de entrada no los culpo tanto, porque si no hay una definición de materialidad y si no hay un listado, pues también, ¿cómo me exiges que cumpla con algo que ni siquiera tú sabes qué es?, ¿sabes? Entonces, de entrada, no los culparía tanto en ese sentido. Pero, ¿sabes qué pasa allá afuera? Y son los errores más comunes. El siguiente: tienes la operación, vamos a hacer de cuenta, compras, más fácil, adquieres un servicio, ¿ok? Adquieres un servicio de contadores, que te presenten tus declaraciones, ¿ok? Presentan tus declaraciones. Te dan tu factura, olvídate si está bien el método, la forma de pago, el método de pago, todo es correcto, te dan tu comprobante fiscal, queda pagado en el mismo mes en el que te emiten el comprobante, lo registras en contabilidad y todo bien, y así presentas tus impuestos, ¿sí? ¿Cuáles son los errores más comunes que me ha tocado ver en la práctica? Que eso es todo lo que sustenta la operación. O sea, muchos contribuyentes creen que con el pago, el contrato, el registro contable y la factura es suficiente para acreditar materialidad, lo cual es totalmente equivocado. Y es donde muchas empresas cojean porque es lo único que tienen para sustentar la materialidad. Y entonces cuando vienen las revisiones y el fisco te pide que le demuestres la materialidad, tú le entregas estos cuatro elementos básicos: factura, pago, registro contable y factura, pago, registro contable, y te quedas hasta ahí. Y contrato, era el que me faltaba. Y entonces el fisco dice: "Mm, esto no". O sea, sí, es parte de los requisitos, contar con un comprobante fiscal. En algunos casos, porque persona moral, régimen general, por regla general, puede deducir sin pagar, pero pon tú para un tema de IVA, o pon tú que es un reciclo moral que sí tiene que pagar para deducir, en algunos casos exige el pago, pero solo son unos requisitos, pero eso no acredita la materialidad. Y entonces es ahí cuando el empresario cojea, porque no tiene forma de demostrar que sí adquirió el servicio, ¿sí? No tiene forma de demostrar que adquirió el bien. Y entonces cuando viene el fisco, ¿cómo te cree que realmente lo adquiriste si no, si tu único soporte son estos 4 documentos que te enuncié? Porque ya la práctica nos ha dicho: "Oye", y te voy a mencionar unas cosas que han funcionado, pero de todos modos la autoridad no está satisfecha con la información que le entregas, quiere más, y más, y más, y más, y aún así no queda satisfecho. Pero, ¿qué dicen muchos amigos en la práctica? Dicen: ¿sabes qué? Si adquiriste mercancía, tómale foto a las mercancías. Si adquiriste mercancía, adjunta los correos electrónicos con los pedidos, adjunta las cotizaciones, ¿sí? Que se vea ahí que estás buscando la cotización, que se vea que estuviste interactuando con los proveedores y que se vean las fotos. En algunos casos, hasta videos. ¿Tú buscas eso en la ley? En ningún lado está. Entonces, los errores más comunes que se cometen en este tema de la materialidad es que creemos que solo estos 4 elementos nos acreditan la materialidad cuando no es así. Y de hecho, te iba a comentar que hay incluso tesis de tribunales por acá. De hecho, cuando me invitaron los estaba estudiando porque yo me acordaba haberlos visto, eh,
Pero bueno, hay tesis de los tribunales que dicen, oye, la materialidad no es suficiente el pago, ¿eh? Hay una tesis ahí que con gusto se las puedo mandar si así lo desean. Hay una tesis ahí que dice, no, el pago no es suficiente, ¿eh? No es suficiente el pago. Oye, aquí tengo el contrato. No, el contrato no es suficiente. Porque aparte a eso, súmale otro problema, César. Súmale otro problema. En la práctica nos están exigiendo la fecha cierta. ¿Sí? Porque dice el fisco, este contrato lo hiciste hoy. Según ampara que es un contrato de hace 5 años, pero este contrato lo hiciste hoy. ¿Sí? ¿Y cómo demuestras eso? ¿Cómo demuestras eso? O sea, ¿cómo le demuestras que no fue así? ¿Qué hacemos muchos en la práctica? A lo mejor te puede costar más dinero, porque sí es más dinero, pero mucha gente lo que hace, si es un contrato muy importante, protocolízalo. Que le dé fe y legalidad a un notario público para que no tengas este problema. Y como eso da fecha cierta, pues bueno, ya te evitarías ese problema y sería un elemento más para seguir sumando a tus documentos y a tus entregables que acreditan la materialidad. Ahora, en servicios, ¿qué puedes hacer? Lo mismo, adjunta las cotizaciones, adjunta los correos, ¿sí? No te voy a decir qué fotos, porque a qué le tomas foto, a los entregables tal vez. No te voy a decir qué videos, porque a qué le sacas video. No hay forma. Pero en servicio es muy difícil, por eso es que los errores más comunes son esos, que nos quedamos con el pago, con la factura, con el contrato y con el registro contable, cuando eso no es suficiente para demostrar que realmente existe el bien o que existe el servicio. Eso que considero, César, es los errores más comunes en la práctica que cometemos los empresarios para intentar demostrar materialidad, cuando eso no quiere decir que realmente existe el bien, porque en la práctica se dio mucho. Los factureros lo hacían así, ¿eh? Pagaban, registraban, declaraban, ¿sí? Aquí está el comprobante fiscal, aquí están los contratos, todo intentaban armarlo, ¿no? Precisamente para poder soportar algo que realmente no existía. Entonces, por esa razón, para el fisco no es suficiente y por esa razón el empresario es de donde más cojea. Porque si no, si ya no sacó las fotos, si no adjuntó las cotizaciones, difícilmente le vas a poder demostrar a la autoridad que realmente existe el servicio o que realmente existe la adquisición de alguna mercancía, por ejemplo. Entonces considero ese es el error más común que se presenta en la práctica, César. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la respuesta, maestro Josué. Y hay un tema interesante de lo que comentas, que durante muchos años, yo creo que en casi toda la historia fiscal de nuestro país, lo que han buscado todas las empresas, y yo acuñaría el concepto que ahorita mencionabas, pues no los vamos a culpar, pero el tema es cómo le hago para no pagar impuestos. Y casi todo el tema de contabilidad se reduce a cumplir con el SAT, a pagar impuestos y en pagar lo mínimo posible. Y dejamos a un lado todo el control interno, documentar procesos, llevar a cabo una profesionalización de la empresa, y es ahí cuando empiezan varios detalles de que se lleva a cabo una operación y que 3 años después me doy cuenta que no tiene contrato. Tenemos un detalle que yo creo que cada día vamos revirtiendo esta situación y esperemos que poco a poco vayamos profesionalizando las pymes en nuestro país, que casi todas las empresas en México, tanto pequeñas como grandes, son familiares, que se vayan profesionalizando y que vayamos creando precisamente esos conceptos. Ahora, yo diría que tenemos dos puntos de vista, una conservadora y un poquito más aguerrida en cuanto a este tema, porque por una parte, en la parte aguerrida, pues uno diría, oye, es que la autoridad no tiene definido absolutamente nada de esto. Y por la parte conservadora tendríamos que decir, bueno, ahora lo que la autoridad está solicitando, ¿realmente hay un exceso de solicitud de facultades, de cosas que yo no debería tener, o es algo que sí deberíamos de tener dentro de las empresas? Por ejemplo, bueno, debemos tener documentado el proceso de compra de cotizaciones.
se debería tener, ¿no? Las empresas extranjeras acostumbran a tener, bueno, cotizaciones, ¿cuántas? 3 cotizaciones, ¿por qué elegiste uno u otro proveedor? ¿Cuál es la razón? El control interno, ¿quién realmente está aprobando? ¿Quién autoriza esta operación? Entre tantas cosas que al final de cuentas, si bien es cierto, esto no está en una ley, me va a ayudar a demostrar esa materialidad y que forma parte de un checklist adicionales al contrato, a la factura, a los conceptos básicos que bien comentas. Y no es la panacea de todas las empresas, pero adminicular todos estos conceptos al final nos va a ayudar a demostrar esa materialidad, ¿no? No sé si estés de acuerdo, si tengas algún comentario con ese tema. No, totalmente de acuerdo contigo, César. Incluso mencionaste algo que yo obvié decir, pero es muy importante, y es el tema del control interno. Tienes mucha razón, porque si las empresas tuvieran un buen control interno, no carecerían de este problema, simple y sencillamente. Pero totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Perfecto. Ok, entonces, pues vamos, aquí tenemos una pregunta de Adalberto Cástulo, que de hecho lo comentaste, pero no sé si quisieras darle de manera puntual una respuesta. Dice, en casos extremos, ¿se recomienda protocolizar los contratos? Ese también es un buen punto. Mira, me gusta poner el ejemplo, sobre todo con los aumentos de capital. Eh, Cuando se trata del capital fijo, aumento del capital fijo, ese sí estás obligado a protocolizar por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero, por ejemplo, cuando es un aumento en la parte variable, no estás obligado a protocolizar, tal cual no te obliga la ley. ¿Pero por qué estoy trayendo esto? Porque cuando viene el fisco, intenta revisarte y ve ese aumento de capital, no te lo va a creer tampoco. Y entonces, a qué orilla al contribuyente a que protocolice para que el fisco le crea? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque también he platicado con algunos amigos míos que coinciden en ese sentido. Si un contrato es muy importante, yo te sugiero que vayas con el notario para que le dé fe pública y entonces no tengas ningún problema de fecha cierta y de que el SAT sí te lo pueda creer. Entonces, contestando, sí sería recomendable. Yo creo que no todos, porque también habrá contratos muy, muy pequeños, ¿no? A lo mejor no significativos, pero si es un contrato que estamos hablando de bastante dinero, yo considero es correcto, es conveniente ir con el notario para que le dé fecha cierta. Entonces, la respuesta sería sí. Perfecto, muchas gracias. Pues ahí está la respuesta, mi estimado Adalberto, en qué casos. Y como bien comenta el maestro Josué, cuando sean contratos pequeños, pues el costo va a ser muy alto. Y sobre todo en aquellas empresas en las que hacen contratos todo el tiempo, ¿no? No convendría por el costo. Pero en los casos grandes, sí valdría la pena. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Puedes compartirnos algún caso en donde la falta de materialidad haya generado algún problema con la autoridad fiscal? Sí, claro, mira, es que es muy lamentable porque hemos llegado a muchos extremos. Muchos contribuyentes que son cumplidos, hay muchos contribuyentes que intentan estar bien y más que intentarlo, digo intentan también porque, bueno, pues a lo mejor para la autoridad nunca es suficiente, ¿no? Eh, yo supe de un caso que, y eso me lo contaron apenas, no tiene mucho, que era una constructora, que pues bueno, es más, en teoría es un poquito más sencillo demostrarlo, porque pues bueno, tiene los trabajadores y compras materiales, tienes el activo fijo, como que ahí es un poquito más sencillo demostrarlo, ¿no? Digo, un poco más sencillo, o menos difícil, mejor dicho, porque es difícil demostrar materialidad. Entonces, tengo un amigo que me platicó, oye, me fui al amparo porque en la autoridad solicitamos una devolución de IVA. Y en esa devolución de IVA, pues la autoridad nos ejerció facultades para revisar esa devolución. ¿Ok? Vienen, nos revisan y todo. Y resulta que nos estaban pidiendo, pues bueno, que acreditáramos materialidad. Empezamos a dar la información. Ahí fue donde, y agarré uno de sus comentarios, donde decía, bueno, pues empezamos a adjuntar las cotizaciones, empezamos a adjuntar los correos, empezamos a adjuntar las fotos y demás. No, las fotos no, nada más correos, cotizaciones, los pagos, las facturas, contratos, todo, 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 pero fotos no. Entonces, se le entrega la información a la autoridad y la autoridad dice, pues no, o sea, no te creo que tengas trabajadores.
Y entonces, el amigo que me cuenta esto es un abogado y me dice: "Oye", yo les comento a ellos: "¿No tienes fotos? ¿No tienes fotos del lugar?". A ver, déjame ver. Sí, creo que sí hay fotos de, pues, los materiales, de los trabajadores ahí, pues, trabajando, ¿no? Literal, valga la redundancia, para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, empiezan a recabar las fotos, encuentran las fotos, se le entregan a la autoridad. Le revisa la autoridad y resulta que no era suficiente. Y entonces dice mi amigo el abogado: "¿Sabes qué? Tenemos que irnos a juicio porque no, o sea, no es posible que no nos crean que realmente existe, que realmente el saldo a favor de IVA existe, cuando le estoy enseñando todos los elementos, ¿no?". Y entonces dice: "Oye, y de casualidad, ¿videos no tendrás?". Y que le contesta la empresa: "No, no, no, videos sí ya no tengo". Y dice: "Bueno, creo que sí, creo que con los de vigilancia, ahí podemos ver algunas cámaras donde están grabando y sí pudiéramos extraer algunos videos. Ah, bueno, préstamelos para también adjuntarlos como parte de la documentación". Y entonces me cuenta: "Ah, ¿sabes qué? Los adjuntamos". Y dice: "Falta que la autoridad diga: 'No, no se parece', ¿no? El trabajador que dice aquí, no se parece". Imagínate, ¿no? Hasta qué extremo están llegando. Y entonces dice, ya le adjuntan los videos y resultaba que no era suficiente, que no era suficiente. Y dice: "No es posible, o sea, no es posible que con el ánimo de no devolver", o sea, se agarraron de necesito la materialidad, pero realmente muchos dicen, el ánimo era no devolver. La intención era no devolver y por eso te están pidiendo todo eso, y por eso no te creen, y por eso aunque tengan las pruebas, no te creen. Y no quiero saber qué va a pasar ahora que ya está la nueva Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Que eso ya es tema para otra de otro conversatorio, pero, o sea, a ese grado vamos a llegar. Otro amigo me decía: "Oye, me están pidiendo una materialidad, le entrego, las fotos, le entrego las cotizaciones, órdenes de compra, todo, todo, todo", ¿no? Aquí hasta tenían un historial de llamadas, ¿no? De llamadas con proveedores y demás. Y fíjate lo que le pidieron: "Oye, te entregaron la mercancía, ¿verdad?". "Sí, en una camioneta". "Okey, y necesito que me des los datos de la placa de la camioneta, necesito que me des los datos, nombre, santo y seña del chofer que te llevó". O sea, eso ya no es la intención fastidiar, o sea, no es la intención realmente echarte todo para atrás, porque si lo pensamos diríamos: "¿Y eso para qué le sirve a la autoridad? ¿Para qué le sirve saber quién llevó la mercancía? ¿Para qué le sirve saber las placas?". A esos extremos hemos llegado. Y entonces, contestando a la pregunta, eso es lo que me ha tocado ver, que en la práctica se van a este extremo con tal de rechazarte deducciones, rechazarte devoluciones, rechazarte el acreditamiento. Entonces, Sí, sí, totalmente. Y, si bien es cierto, pues, todo este tema de material deriva por que habían, factureros, pero ahora, pues, ya es un sentido de aprovechar todos estos temas para no devolver precisamente los impuestos, para recaudar más, para multar a las empresas. Y, hay un tema, muy interesante, ¿qué tanto tengo que acreditar para poder satisfacer las exigencias del SAT? Y y no hay va a correcto, ser imposible, ¿no? Una maquinaria que está trabajando para poder, al final, pues, excederse en facultades, solicitar claro, mayor recaudación, pues, las multas, se supone que no tienen fines recaudatorios, y eso es lo que, aumentan cada año, ¿no? Pero, pues, son temas que al final tendríamos que considerar y que dentro de las empresas, de todos los conceptos que ahorita, nos has apoyado a mencionar, pues, hay que tomar nota, ¿no? Bueno, ¿qué necesito? ¿Cuál es el proceso que voy a, documentar sin que, genere también un trabajo, mucho mayor? Porque al final puede ser más alto mi costo administrativo que, ya el del objeto social de la empresa, pero sí considerar cuál va a ser ese checklist, cuál va a ser ese control interno que vamos a implementar y qué cosas vamos a tener, ¿no? Pues, las fotos que comentábamos, el contrato, el domicilio fiscal, si mi proveedor está localizado, si le voy a solicitar algo adicional, ¿no? Este, Sí, es un servicio especializado, ahora con el REPSE, entre otras cosas que necesitamos ir documentando para que yo tenga las carpetas por cada cliente, por cada proveedor, y mañana pasado que la autoridad venga a revisarnos, pues tengamos
todo ese checklist, con la salvedad de que no sea suficiente para la autoridad, al menos en Ujú. el caso de una devolución de impuestos, ¿no? Entonces, pues yendo a la siguiente pregunta, maestro, sería, ¿por qué la razón de negocios es vigilada actualmente? Que si bien es cierto, creo que ya nos has dado un acercamiento, pero de manera puntual, ¿por qué la autoridad ahora dice, si ya tengo un concepto de materialidad, ahora creo uno de razón de negocios? ¿Cuál es el propósito? Sí, mira, muy buena pregunta. Ahí va. Yo creo que lo que busca la autoridad fiscal es combatir la simulación de operaciones. Y la simulación se presentó en diferentes figuras. Una, por ejemplo, fue en el famoso outsourcing. Creo que fue una figura que se presentó mucho para simular contratos laborales. Otro, y las medidas que utilizaron para combatir esas figuras, hoy el outsourcing prácticamente está desaparecido. Por eso ya le llaman servicios especializados, ¿no? Porque ya el objeto social ya no puede ser el mismo de la persona que te está prestando su servicio, cuando antes no era así. Entonces, ¿qué intentaron con esto? Combatir la simulación. Luego viene el 69B, que tiene el mismo propósito, combatir la simulación de operaciones, operaciones inexistentes. Y entonces, el 5A, el artículo 5 letra A del Código Fiscal de la Federación, que refiere a la famosa razón de negocios, tiene el mismo propósito, buscar que las operaciones no estén siendo simuladas y que existan. Y aquí hay una pequeña diferencia o gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el artículo 5A pudiera existir la operación, a diferencia de los otros que no existen. En el artículo 5A pudiera existir la operación. El problema es que le estás dando una, le estás dando una vertiente diferente a lo que debería de ser. Y me gustaría poner un ejemplo. Porque resulta que la razón de negocios lo que busca es recaracterizar la operación. ¿Ok? Tienes una operación y lo que va a buscar esta figura es darle el tratamiento fiscal que ellos consideran debe de ser. Y voy a poner un ejemplo. Imaginemos que dos empresas se fusionan. Fusión por absorción. Una absorbe a la otra. Tú vas ante el registro público de la propiedad, queda registrada la fusión, quedan hechos todos los estatutos, legalmente, jurídicamente, queda todo bien, la inscribiste, todo queda bien. Viene la autoridad y empieza a revisar. Y antes de que se me olvide, según el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, la fusión se considera enajenación. Pero si cumples con unos requisitos, si cumples con ciertos requisitos, puede no ser considerada enajenación. ¿Ok? Entonces, imagínate que hacemos una fusión, cumplimos todos los requisitos, está inscrita y demás, y cuando viene la autoridad, dice, no, esto no es una fusión. Esto lo hiciste para no pagar impuestos. Y te voy a recaracterizar la operación. Le voy a dar el tratamiento que fiscalmente debió ser. Para mi autoridad, no es fusión, es una enajenación. Quiero destacar que legalmente todo queda igual, ¿eh? Legalmente es fusión, porque la inscribiste, porque hiciste todos los trámites para que fuera. Pero fiscalmente, con este artículo 5A de la recaracterización, por eso es recaracterización, porque la recaracteriza a lo que debería de ser, la desvía a lo que debió haber sido según la autoridad. Y entonces, con este artículo 5A te la recaracteriza y te dice, no, para mí no es fusión, para mí es enajenación. Y al ser enajenación, implica todas las consecuencias fiscales que esto lleva, como sería si enajenaras cualquier otra cosa, ¿sabes? Entonces, con esto lo que te quiero decir es, ¿por qué es vigilada? Porque se busca que las figuras que están tomando o que llevan una matiz diferente para evadir el pago de impuestos, que esas figuras se regresen a lo que realmente deberían de ser. Eso es lo que busca y por eso está siendo vigilada. No tiene mucho, nace en 2020, nace en 2020. De hecho, hay un antecedente de que, como también tú ya lo decías, que en España, por ejemplo,
Hay un antecedente de que ya se intentó meter en la legislación mexicana esa cláusula general antiilusión, pero no prosperó. Y esto te lo digo porque lo leí en el libro del maestro, es un excelente abogado, Augusto Fernández Agardi, de su libro Código Fiscal de la Federación comentado, hasta 2023, que es el último que tiene. Y él comenta que esa cláusula general antiilusión se intentó meter en el 2005, si no me equivoco. Entonces, a lo que voy con esto es, ¿por qué está siendo vigilada? Porque quieren dar el tratamiento fiscal adecuado a una operación que la estamos tornando diferente a lo que debería de ser. Esa es la razón y por eso considero que está siendo vigilada para también atacar el tema de la simulación, para también atacar ese tema y para poder darle el tratamiento fiscal que considere más adecuado la autoridad. Perfecto, muchas gracias. Sí, hay un tema con la razón de negocios y como contadores, aquellos que sean contadores, ¿no? Tenemos las normas de información financiera que hablan de un concepto que pues es distinto, ¿no? Sustancia económica. Sin embargo, yo siempre comento que sustancia económica, razón de negocios y materialidad son tres conceptos que tienen pues un enfoque distinto. Sin embargo, poder entender desde la parte contable cómo le voy a dar el tratamiento a cada una de las operaciones es la manera en la que podemos también ir comprobando este tipo de cosas, porque sí llega a suceder que en estas empresas uno de los errores que se cometen es que todo lo que se facture, todo lo que compre la familia, que lo facturen a la empresa. Papá administrador único dice, ¿saben qué? Pues todo lo que vayan a comprar a nombre de la empresa. Y entonces te encuentras facturas hasta del Oxxo, de cigarros, entre tantas cosas que sí forman parte de todo este mandato que hizo el administrador único, pero que realmente no forma parte de una operación que tenga que ver con el ingreso de la empresa. Lo que quiere el empresario es deducir y reducir su base gravable para pagar menos impuestos, pero no está la intención del negocio dentro de este beneficio fiscal. Y por eso el 5A nos habla de un beneficio económico y un beneficio fiscal. ¿Qué cosa debemos tomar en cuenta? Que el beneficio económico siempre esté por encima del beneficio fiscal. Y considerar que también, citando a otro maestro, que es el maestro Francisco Cárdenas, que siempre comenta: el derecho fiscal es calificador del derecho federal común. El problema de todas las empresas es que todo lo vemos con un enfoque fiscal. ¿Cómo pago menos impuestos? Y entonces, una contabilidad con un enfoque financiero y que en las declaraciones, para eso tenemos ese, ese proceso de la conciliación contable fiscal, ¿no? En donde, bueno, tengo esto es la parte contable, el efecto fiscal que le doy, pero todo el enfoque de mis operaciones es meramente con un beneficio económico, ¿no? Entonces, pues es un tema interesante y hay un tema que ahorita igual comentaste, maestro, acerca del objeto social, que de hecho este tema de materialidad y razón de negocios es un tema que podemos incorporarlo en muchos otros temas. Anteriormente los objetos sociales eran extensos y hoy en día necesitamos cerrar ese objeto social, pero además de que sea cerrado, debemos considerar que el objeto social no choque con alguna subcontratación que yo pueda hacer mañana pasado para efectos de REPS. Entonces considero que es un tema interesante y también precisamente para que no caiga con esta situación de outsourcing, de una situación de simulación de operaciones. Las notarías, pues el objeto social, ¿qué vas a hacer? Constructora, ahí te va un objeto social de constructora. ¿Qué eres? Despacho, pues ahí te va un objeto social de despacho. Pero desde el objeto social podemos ir diseñando todo este mecanismo de materialidad, de razón de negocios y de poder sustentar todas las operaciones. Entonces, pues es un tema, considero que bastante interesante, en el que las empresas deberían estar enfocando, las que se van a crear, tener un objeto social bien estructurado y las que ya están, reformar su objeto social, actualizarlo, modernizarlo para este tema, ¿no? ¿Tú por qué crees que muchos dicen que las principales o muchas de las facturarias están en ese, precisamente en esos objetos sociales que les meten un montón de cosas? ¿Para qué? ¿Para que cualquier problema? Ah, pues parte de mi objeto social, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿eh? Es un tema muy, muy interesante.
Perfecto, maestro. Aprovecho para darle lectura a otra pregunta. Carla Ávila nos pregunta, ¿y si es un contrato con gobierno, se puede protocolizar? Yo también, fíjate que tengo un cliente que sí es de gobierno, justo, le trabaja a Marina, Secretaría de Marina, y lo que hemos optado es hacer lo mismo, la protocolización, precisamente para que el tema de fecha cierta quede. Es que, ¿sabes qué? No nos da. Muchos dirían, pues es gobierno, o sea, ¿dónde está el problema? Pero ahí te va el problema. Resulta que cuando nace el 69B, muchos de los factureros estaban en el gobierno. Entonces, para evitarte problemas, yo te recomendaría que sí lo protocolices, no importa que sea con el gobierno. Yo sí lo protocolizaría. Perfecto. Ahí está la respuesta, mi estimada Carla Ávila. La otra pregunta, maestro Josué, sería, eh, precisamente, pues algunos temas, a mí me ha tocado escuchar, pues algunos cursos, ver algunos temas o algunos libros de materialidad de las operaciones, y pues caemos en varios conceptos en este análisis que si bien es cierto es bastante constructivo, pero que tuviéramos algunos conceptos puntuales, probablemente en cada actividad económica sea distinto, pero de manera general, alguna acción concreta que pudiéramos recomendarle a los contadores de las empresas para poder acreditar esta materialidad, para poder documentar esta material. ¿Qué cosa nos pudieras recomendar? Sí, muy bien. Mira, eh, te iba a comentar algo antes de esto. Ahorita que dices de Francisco Cárdenas, es muy buen amigo mío, o sea, es muy buen Ah, qué amigo mío, bueno. lo conozco bien, he interactuado mucho con él y no, sabe muchísimo, o sea, también tiene toda mi admiración porque yo también aprendí mucho de él. Y esa frase que decías del derecho fiscal es calificador del derecho común es totalmente de él. Y yo digo, si algún día ve esto, pues también lo saludamos, ¿no? Aquí. Ahora otra cosa, ¿qué acciones o qué recomendaciones podría dar? En materialidad creo que hay muchas cosas que se ha dicho en la práctica. En razón de negocios, te voy a decir muy sincero, no me ha tocado ver a alguien que le estén recaracterizando la operación. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, tiene que ejercer el fisco facultades. Y luego, según lo tiene, esa operación que intentará recaracterizar, la tiene que mandar a un órgano que está constituido por gente de Secretaría de Hacienda de Crédito Público y gente del SAT, o sea, ellos mismos prácticamente. Eh, yo creo que hay deficiencias en el tema de razón de negocios, porque tú ahorita comentabas atinadamente, cuando el beneficio económico, se entiende que hay razón de negocios cuando el beneficio económico es superior al beneficio fiscal, ¿no? Pues por eso es la razón de negocios. Pero si yo te preguntara, César, ¿cuál es el importe? ¿Hasta qué cantidad? Pues ni yo sabría decírtelo, porque no viene una cantidad ahí. O sea, si el beneficio fiscal supera un peso, el beneficio económico, entonces me recaracterizas toda la operación. No lo sé. No lo dice, ¿eh? No lo dice. O sea, no. Si tú buscas una cantidad, 100 pesos, 1000 pesos. O sea, si el beneficio fiscal supera 1000 pesos, el beneficio económico, entonces recaracterizas la operación. Otro, si el beneficio fiscal hoy lo tienes, pero el beneficio económico está proyectado al futuro, ¿tendrías que recaracterizar la operación o sí te lo aceptaría el fisco? Porque a lo mejor, imagínate que inviertes en un proyecto y que le metiste un montón de dinero, hiciste un montón de erogaciones que fiscalmente proceden su deducción. Y a lo mejor eso origina hace que te dé pérdidas y en esas pérdidas, pues las vas a ir aplicando. Y entonces cuando el SAT cuando el fisco empieza a ver, el beneficio fiscal respecto del económico, no, pues el económico no hay nada, el fiscal es el grande, pero tú lo tienes proyectado a diferentes años, ¿eso haría que se recaracterice la operación? No lo sé, César, no lo sé porque no está definido, ¿eh? Y como no me ha tocado ver a algún contribuyente que le estén recaracterizando esta operación, no sabría decirte si el importe es significativo y si esta proyección que pudiera existir en un ejercicio fiscal respecto de otros harían que me recaractericen la operación. Por eso te decía al inicio que estos dos temas, yo creo que cada tema daría para una sesión solita, porque, y digo, para más, está muy bien que lo hayan fusionado aquí porque pues van de la mano, sí son conceptos que van de la mano, pero creo que cada uno ameritaría también su propio espacio, ¿sabes? Porque están estos problemas, porque no hay cosas que todavía no están claras y si tú me las preguntaras, yo no sabría decírtelo porque no me ha tocado verlo
y como te digo, la disposición todavía no es clara. Incluso cuando salió, también todavía no era clara, pero bueno, pues poco a poco ha ido evolucionando. Todavía en 2021 tuvo una reforma. Pero bueno, ya para contestarlo, nada más no me quería quedar con esto y te lo quería comentar porque creo que es importante, porque creo que todavía hay lagunas en esa disposición. En materialidad, yo creo que todavía hay, pero muchas también han sido superadas, porque pues ya es un tema que traemos desde hace 11 años con la entrada del 69B en 2014. Entonces creo que hay muchas cosas que se han ido superando, ¿no? O sea, que conforme ha pasado el tiempo. Contestando lo que tú me dices, a ver, ¿alguna medida, alguna acción que pudiera seguir alguna persona para estar protegida? Mira, yo creo que hay cosas muy, muy sencillas que si las haces hoy, te van a ahorrar un problema en el futuro. Uno, muy importante, el control interno. Con control interno, yo creo que te va a dar mucho, mucho, vas a tener una mejor administración de lo que tú haces, porque el control interno hablará solo. Yo tuve oportunidad de estar en auditoría. Yo trabajé en KPMG, estuve ahí un tiempecito, y en las auditorías las dividían en tres. La primera era para revisar control interno, la segunda era una revisión parcial, las cifras parciales, y ya la última, pues cifras con finales, ¿no? Ya a diciembre. Pero en la primera, que era de control interno, no te miento, César, y si tú estuviste en auditoría, tampoco me vas a dejar mentir. De ahí definían qué tanta materialidad, no materialidad de la que estamos hablando, sino materialidad para efectos de auditoría. ¿Qué tan grande iba a ser la materialidad para sacar sus muestras de auditoría con base en el control interno? Entonces, la postura era, si el control interno es bueno, la revisión será menor, porque el control interno es bueno. Si el control interno es malo, la revisión será mayor porque el control interno no me ayuda a subsanar o a estar tranquilo con lo que yo quiero revisar. Entonces, un primer punto, yo podría darte algunos así a grosso modo rapidísimos, sería el control interno. Ese creo que es fundamental para todas las empresas, no importa si es chiquita, no importa si es grande, creo que el control interno sería muy fundamental. Otro es, vamos haciéndolo de manera preventiva, no hasta que llegue la autoridad. Vamos recapitulando las fotos, vamos haciendo los videos, vamos recapitulando los contratos, los correos, las cotizaciones, todo eso. Pero además hay un punto con el que cierro y que parecería sencillo, pero te va a ahorrar muchos problemas. Y me refiero a la expedición del comprobante fiscal. Hoy, la autoridad fiscal se rige mucho por el CFDI. Y para la autoridad es más importante lo que dice el CFDI que lo que señalan las disposiciones fiscales, ¿sí? Es más importante para la autoridad un comprobante fiscal, lo que indica el comprobante fiscal, que lo que dice la disposición fiscal, ¿sí? Bajo esa idea, ¿a cuántos contribuyentes no le han llegado diferencias? Porque expidieron mal los comprobantes y el típico ejemplo, oye, le tenía que haber puesto PPD, pero le puse PUE y no cambié el comprobante. Y así se fue. Presenté la declaración y no incorporé ese ingreso porque no lo cobré, pensando que eres una persona de flujo o para el IVA, por ejemplo. No lo cobré. Ok, no lo cobré, no lo incorporé. Bien. Viene el bot, viene el robot y empieza a hacer su conciliación. No, pues oye, no checa. ¿Por qué? Porque el CFDI dice que lo cobraste, pero tú no lo declaraste. ¿Qué pasó? Págame el impuesto que me debes. Y tú dices, ¿por qué? Si la ley del IVA, por ejemplo, señala que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando pues las cobres y entre otros supuestos. Entonces, legalmente, tú tendrías la razón y al SAT no le interesa eso. ¿Y qué hacemos en la práctica, César? ¿Qué hacemos? Contesta, tú contéstale y explícale al SAT, oye, no es que me haya equivocado, me equivoqué a lo mejor al timbrar el CFDI porque le puse PUE, pero de acuerdo a mis entradas en bancos y demás, no tendría por qué declararte ese ingreso. Ok. Le contestas y te contestan, ¿eh? Todavía te contestan. Esta autoridad da por entendida su mensaje, ¿sí? Y te siguen llegando y te siguen llegando. Y tú dices, a ver, le contesté. ¿Sirvió o no sirvió? No sirve, no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque eso no va a modificar hasta en tanto no cambies el comprobante. ¿Por qué? Porque a quien le estás contestando es al robot, ¿sí? Agarra un buen control interno, recaba toda la información que soporte tu operación, no solo el contrato, no solo el pago, no solo la factura, no solo el registro contable, ya todos los elementos que mencioné y sobre todo,
procura hacer bien los comprobantes fiscales para que no tengas estos problemas, porque entonces llegan tus diferencias y entonces el SAT ya te empieza a ver, ya te empieza a ver y dice, ah, este no me está declarando conforme debería de hacerlo, porque tiene diferencias entre lo que expidió respecto de lo que me está declarando. Y entonces, ¿para qué traerlos? Mejor expídelos bien y ya, con eso te evitas problemas. Mucha gente dice, oye, ya se fue mal, ¿qué hacemos? Muchos lo que optan es decir, ¿sabes qué? Para que me dejen en paz, para que no tengan que estar aplicando facultades de gestión, facultades de comprobación. ¿Sabes qué? Declara como dice el comprobante y nos evitamos de problemas. Bien o mal, te van a dejar de molestar, ¿eh? Te van a dejar de molestar. Y entonces, si tú haces estas correcciones preventivas, yo creo que cuando llegue un momento cuando llegue un tema de facultades de comprobación en donde tengas que demostrar materialidad, yo considero que todos estos elementos te pudieran servir y a lo mejor ni te revisan porque no van a haber diferencias, porque todo le va a checar, porque con la inteligencia artificial rapidísimo ve quién no está declarando conforme lo que facturó, ¿sabes? Quién no ha presentado declaraciones. Y entonces este tipo de correcciones, más bien de prevenciones, hace que pues alejes un poquito al SAT, ¿no? Alejes un poquito al SAT. Claro, no estás relevado, ¿no? No estoy diciendo que estés relevado, todos estamos expuestos, físicas y morales, todos estamos expuestos. Pero creo que son elementos que te ayudan a dejar tantito al SAT a un lado y que el robot cuando empieza a hacer su match vea que tú todo le cuadra. CFDI le cuadra con lo que declaraste, aunque esté mal, aunque la disposición fiscal diga otra cosa. Eso es lo que muchos han hecho en la práctica. Entonces, eso es lo que te podría recomendar. Control interno, la recabación de información y la expedición correcta de tus comprobantes fiscales para que no tengas un problema con la autoridad hacendaria. Perfecto, muchas gracias. Sí, definitivamente el tema del control interno, eh, en el caso de los contadores, casi todos, desde la licenciatura, casi todos buscan ser fiscalistas. O en el caso de los abogados, yo digo casi todos buscan ser penalistas, en el caso de los contadores, todos buscan ser fiscalistas. Y no está mal, pero al momento de querer ser fiscalista, pues tenemos una percepción errónea y nos deja de interesar todas las materias y yo me voy directamente a lo fiscal y voy a leer el código, voy a leer la ley, pero olvidamos el tema del control interno, que hoy en día para tener precisamente un buen mecanismo de defensa y que va a ayudar mucho en un tema de un juicio, pues el tema del control interno. Por lo tanto, pues otra de las recomendaciones que podríamos tener es, tenemos que revisar el control interno si queremos irnos a algo muy específico, a revisar cómo funciona el coso, ¿no? Ujú, O u otras metodologías que puedan sustentar ese control interno dentro de la empresa. Y en el caso de las contabilidades, pues, la contabilidad también la utilizamos únicamente para presentar nuestras declaraciones, pagar impuestos y punto, registramos. Y valdría la pena, a medida de la posibilidad del tamaño de la empresa, invertir en un buen ERP, ¿no? Invertir claro. en un buen software para poder también ir simplificando y digitalizando este control interno que, pues, permita a la empresa, ya no tanto a la autoridad, sino a la empresa, ver ese control interno, ¿no? Entonces, es que también sucede que cuando hablamos de control interno nos imaginamos mucho papel, ¿no? Y mucha burocracia como en gobierno, pero Claro. podemos considerar digitalizar todo esto. Y bueno, y si la autoridad utiliza inteligencia artificial, también nosotros podemos utilizarla precisamente para facilitar algunos procesos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, valdría la pena considerar un buen ERP, o sea, que no solo sea para cargar y abonar nuestras operaciones, sino para documentar nuestros procesos, para, pues, lo que bien comentas de poder tener este proceso para cuando la autoridad venga, revise, pues no existe un blindaje para que la autoridad nunca te revise, no hay forma, pero, pues como bien comentas, generar menos problemas y el que tiene operaciones correctas, el CFDI bien timbrado dentro del mes, declarado dentro del mes, pues seguramente va a tener menos problemas que aquel contribuyente que declara sus retenciones en un mes distinto al del Correcto. CFDI, pues en el caso de las diferencias de los ingresos, las autoridades no toman las facturas, las notas de crédito.
Ujú. Entonces, algunos de los detalles que llegan a suceder, y ahí es donde entra el control interno. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para solucionar cada uno de estos puntos? Entonces, pues muy bien, muchas gracias, maestro. Creo que bastante productiva, esta entrevista y pues sí, hay mucho para poder comentar, horas, que podríamos estar hablando de estos temas. Sin embargo, de manera puntual, pues esos son los temas que tenemos, considerados. Ahora, pues de manera general, maestro, una recomendación para el emprendedor, el empresario, los contadores, y que también tenemos mucha información en redes sociales, de repente nos toca ver, este, es, eh, 5 estrategias fiscales o cuestiones de ese tipo que uno dice: "Órale, a ver", y pues hay un consejo muy agresivo que de verdad no se recomienda realizarlo en la práctica. Entonces, pues puntualmente, ¿cuál sería ese consejo, una recomendación final a aquellos empresarios, emprendedores que nos están escuchando para, estar preparados frente a una revisión del SAT? Muy bien. Eh, yo creo que el consejo final, yo me quedaría con lo que tú dijiste, me lo ganaste, porque está muy atinado el comentario. Los que somos contadores, primero, antes de ser fiscalistas, primero somos contadores. Y primero tendríamos que estar viendo lo que marcan las normas de información financiera para los registros contables, para los correctos registros contables. Que la contabilidad habla por sí sola. Y si tú haces unos correctos registros contables, si la contabilidad está bien, lo fiscal también por consecuencia lo estará, cumpliendo requisitos, por supuesto. Hay un ejemplo muy, muy típico, el famoso cálculo del ajuste anual por inflación que hacen las personas morales. ¿No tomas todos los saldos de contabilidad para hacer ese cálculo? Se toman de ahí, ¿no? Entonces, si la contabilidad está mal, pues, ¿qué te esperas? ¿Cómo estará el ajuste? Si la contabilidad está mal, claro que los impuestos también lo estarán. Yo me quedaría con lo siguiente, primero preocuparse por tener una contabilidad que arroje información financiera y que me permita tomar decisiones, ¿sí? Primero, la contabilidad y segundo, no olvidar las disposiciones legales aplicables. Antes que irnos a lo fiscal. Lo fiscal, como también comenta mi querido amigo Paco Cárdenas, dice que es lo último en lo que deberías de fijarte. Primero está la parte legal, la parte contable y hasta el último la parte fiscal. Entonces, si un buen empresario quiere tener bien o en orden todo lo que a lo que se dedique, yo le recomendaría hacer una buena contabilidad, que el ejemplo del ERP no es malo, es bueno, César, porque esos sistemas también ya hacen muchísimas cosas solos. Entonces es muy bueno el ejemplo y por eso te digo que me lo ganaste, porque una buena contabilidad te va a ayudar a tener un mejor control de todo. Y estos sistemas que sirven muchísimo, pues lo facilitan más, ¿no? Entonces, llevar una buena contabilidad apegada a normas de información financiera, no a lo que quiere ver el SAT. Lo que pasa es que el SAT es el que viene y te empieza a molestar y te puede multar y demás. Por eso es que todos, lo que diga el SAT, ¿sí? Pero ya hay muchas disposiciones, hay muchos términos fiscales que en materia contable están obsoletos. Por ejemplo, en materia fiscal todavía le llaman activo fijo, cuando la norma de información financiera le llama propiedades, planta y equipo, totalmente diferente. La materia fiscal dice que el activo fijo todavía lo debes de reflejar en libros a valor de 1 peso, cuando hoy ya no es así. Hoy las normas de información financiera señalan que debes de dejar un valor residual, que sería a lo que tú esperas venderlo cuando se termine de depreciar. O sea, son esos cambios que las normas de información financiera reflejan y que deberías de estar reflejando en los libros contables para tomar una mejor decisión. Es importante porque, a ver, ¿qué pasa en la práctica? Estados financieros. Muchos de los contadores no sabemos hacer los 4 financieros. Solo hacemos el estado de situación financiera y el de resultados. ¿Y el de flujos? No, ese no lo sé hacer. Y como no me lo piden, pues no pasa nada. En 2022, el SAT incorpora en su declaración anual, en su formato de declaración anual, Ujú. necesito el estado de flujo de efectivo y el de cambios en el capital contable. Y todos los contadores vueltos locos
vueltos locos porque no sabían hacerlo. Y tenías buscando los cursos porque no sabían hacerlo, porque si presentaban información financiera, esos estados financieros quedaban en el olvido. Y si hubiesen hubiesen preparado la información financiera de acuerdo a las NIF, porque las NIF te piden que los estados financieros básicos son los 4, ¿eh? Los 4 más las notas, o sea, no solo los primeros 2, los 4 más las notas. Entonces, si como contadores nos hubiéramos apegado a lo que dicen las NIF y no a lo que dicen las disposiciones fiscales, que bueno, fiscalmente también el código sí señala también un estado de flujos, pero y un estado de variaciones en el capital contable, así le llama, pero como en la declaración anual no los pedía, pues no había ningún problema. Cuando sale eso, mucha gente estaba, puta, ¿cómo lo voy a hacer? Pero si como contadores hubiéramos seguido las disposiciones de las normas contables, eso no hubiera sido un problema para nosotros. No hubiera sido un problema para nosotros porque simple y llanamente empiezas a llenar lo que tú ya entregabas, lo que debiste haber entregado a los usuarios de la información financiera periódicamente. Entonces, lo que quiero cerrar, César, es que la recomendación que yo puedo darles es que elaboren una contabilidad apegada a normas de información financiera o a normas internacionales de información financiera, dependiendo las disposiciones que deseen aplicar o que tengan que aplicar si cotizan en bolsa. Después vean la parte jurídica, la parte legal, todos los aspectos que tienen que cumplir en materia legal. Y después, y hasta el último, vean lo que indica la parte fiscal. Vemos la parte fiscal primero, como tú bien decías, porque son los que están presionándonos, porque son los que están detrás de nosotros, porque son los que cobran, porque son los que sancionan, ¿sí? Los que nos multan, pero no debería de ser así. Y entonces, si tú manejas ese orden, la parte contable, la parte legal y la parte fiscal al último, yo creo que harías un match perfecto y tu información arrojaría mejores datos y no tendrías tantos problemas ni con los usuarios, ni porque hasta el fisco es un usuario de la información financiera. Entonces, eso es lo que yo les podría recomendar para que no tengan problemas con las autoridades hacendarias. Pues maestro, un gusto, muchas gracias por estar aquí, nos seguimos viendo, seguimos en contacto, y si no hubiera ningún otro comentario o alguna otra duda de las personas que nos acompañan, pues este capítulo se va a subir a YouTube y ahí estaremos también por si alguien más nos va preguntando y nos va siguiendo en estas emisiones. Muchísimas gracias, que tengan excelente noche. Muchas gracias, estimado maestro Josué. César, por el contrario, gracias a ti por la invitación y con mucho gusto cuando me inviten aquí estaré con ustedes y agradezco a ti por la conducción y espero también vernos pronto y de verdad que me siento contento de haber participado contigo y fue una plática muy productiva, fue una plática que se dijeron muchísimos temas y como te decía, daba para mucho, para mucho. Te mando un abrazo, César, de verdad muchas gracias por todo. Igualmente, hasta luego, excelente noche a todos.